Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. Seguimos analizando este libro que a mí me parece muy interesante y también muy gratificante para todas aquellas personas que desean renovar su mente de una manera espiritual, de una manera cristiana y de una manera profunda. Quiero comentarles que el capítulo pasado que vimos en la reunión que acaba de pasar, vimos el tema de ¿para qué estoy aquí? Y me pareció fundamental para que la vida de un cristiano cambie profundamente. Todo lo que analizamos, si no tuviste la posibilidad de escuchar, sí te recomiendo que lo puedas hacer, que preguntes acerca del libro y lo leas. Creo que la manera en que Dios usa nuestras vidas es cuando nos mostramos interesados por las cosas que Él tiene para nosotros. Y todas las escrituras que vimos en la clase pasada nos revelan claramente para qué estamos aquí, cuál es el sentido de la vida de un cristiano, de una persona que quiere seguir a Jesús. Y culminamos ese capítulo señalando, aseverando que nosotros, los cristianos, no somos ofrendas muertas, sino somos ofrendas vivas. Y esto tiene mucho sentido. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes ofrecían una ofrenda, un sacrificio, lo hacían una sola vez y ese sacrificio, esa ofrenda se quemaba y ya no podía volver a ser usada. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento dice que todos nosotros somos sacerdotes del Altísimo y que además somos ofrendas vivas. ¿Puedes imaginarte un sacerdote que no lleve ofrendas hacia el altar? ¿Estaría ese sacerdote cumpliendo con la tarea encomendada por su Señor Jesús? Bueno, pues ojalá y todos podamos de alguna manera reflexionar con respecto a lo que terminamos diciendo esa clase. Decía esa aseveración que dijimos, nosotros no somos ofrendas muertas, somos ofrendas vivas. Y ahora el capítulo que vamos a ver también es fundamental. Voy a compartir pantalla, permítanme un segundo. ¿Ok? Estoy ampliando la pantalla, un segundo. Y vamos a analizar este capítulo 5. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Y cómo nos definimos? Es muy importante para nuestras vidas. Este capítulo también me parece fundamental para nosotros. Algunas preguntas que podemos hacernos, entre ellas una de las más importantes, si alguien te preguntara, ¿quién eres? Muchos de nosotros responderíamos de formas distintas, claro está, porque muchas veces nos cuesta responder de una manera contundente, de una manera que sea eh, corta, pero a la vez que defina realmente quiénes somos. Y antes de empezar, quiero pedirles que me acompañen en una oración. Padre bendito del cielo, ayúdanos, Padre, a entender quiénes somos, realmente quiénes somos, no lo que hacemos, no lo que nos gustaría hacer, no a lo que nos dedicamos, sino a poder responder internamente en nuestro corazón quiénes somos realmente delante de ti. ¿Quiénes somos? Ayúdenos a poder, si no lo habíamos tenido en cuenta, a poder descubrirlo profundamente. Yo ruego y pido porque cada uno de nosotros podamos entender en la verdad de tu palabra, en la verdad de tu propósito, en la verdad de cómo tú nos ves, que podamos definir quiénes somos. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícelo y es a través de Jesús que te pido y oro esto. Amén. Perfecto. Algunos de nosotros responderíamos, ¿quién eres? Si nos preguntan, pues yo soy José Escobedo, ¿verdad? Podríamos responder, y a secas. No, pues yo soy fulano, fulana.
Algunos otros, al momento en que les pregunten quién eres, podrían decir, pues soy jalisquillo, ¿verdad? Soy zacatecano, podríamos decir nuestro lugar de origen. O si nos preguntan quién eres, pues soy esposo de. O si nos preguntan quién eres, pues soy abogado, arquitecto, soy esto o aquello. Pero realmente, ¿cuál es la respuesta que deberíamos dar? ¿Quiénes somos delante de Dios? Eso es muy importante. Las respuestas pueden ser múltiples, pero las más importantes son las dadas por nuestro Creador. Eso es lo más importante. Y para poder descubrir quiénes somos, ¿quién más podría definir más que nuestro Creador, quien nos formó? Él puede decir concretamente, asertivamente, realmente, verdaderamente, quiénes somos. Entonces, para eso, pues vamos a escudriñar las Escrituras. Todos debemos entender que por principio de cuentas somos imagen de Dios y eso es muy especial, realmente es muy especial. ¿Crees que si tú logras comprender profundamente quién eres, pero no como tú te ves, sino como te ve Dios, crees que puedas renovar tu mente y pueda cambiar tu vida? Claro, por supuesto que sí. Eh, el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrita en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, dice, miren lo que dice con respecto al ser humano. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Después de que murieron cuando menos 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, el hombre pretendió dar un significado al ser humano, dar una especificación de lo que es el ser humano y también los derechos de este ser humano. Pero definitivamente, esto aunque parece muy bonito, ¿verdad? Y parece algo muy grato cuando lo leemos, esto se queda corto cuando analizamos qué es lo que Dios piensa de nosotros y la definición que Dios tiene de nosotros. ¿Qué es lo que le da dignidad al ser humano? ¿Qué realmente le da la dignidad? ¿Cuál es la diferencia en valor y dignidad entre un hombre y un ratón, por ejemplo? ¿Quién pone esos parámetros de valor entre, como les decía, el hombre y, por ejemplo, un insecto? Aunque los dos son seres vivos, no nos cabe ni la menor duda de que el hombre, aunque a veces no lo logramos entender por alguna razón, el hombre tiene más valor y más dignidad que otro ser humano, perdón, que otro ser vivo llamado animal o planta. Pero ¿quién es quien le da esta dignidad? ¿Quién es el que le da este valor? Nosotros mismos como ser humanos podríamos dárnoslo o también quitárnoslo, pero el que nosotros no lo demos no significa que porque nosotros no lo damos realmente tengamos ese valor. O porque nosotros nos quitemos ese valor significa que perdemos ese valor, porque no depende de nosotros tener esa dignidad y ese valor. Y ahorita vamos a ver de quién depende. Miren lo que dicen las escrituras. Génesis capítulo 1 del 26 al 27. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Qué especial escritura. ¿Sabes? Jesús no dijo, hagamos a nuestra imagen y semejanza al reino animal. O sea, ni siquiera tampoco lo dijo así del reino vegetal. Lo dijo específicamente del ser humano, de lo que somos tú y yo. Es decir, a nosotros nos dio una aceptación, nos da
una definición que a nadie más en toda su creación se la da. Que tengamos nosotros la imagen, la esencia de este Dios todopoderoso. Dios, quien imparte su imagen en nosotros, hace que cada ser humano adquiere ese valioso estado frente a toda la creación. Nada más, nada en todo el espacio, en todas las galaxias, tiene este distintivo especial. Nada, solamente el ser humano. Por ejemplo, para Platón, filósofo, ¿verdad? Griego, el ser humano era un bípedo sin plumas, así a secas. ¿Qué es un bípedo? Es un animal que se sostiene sobre dos patas para caminar. Para él, eso éramos, para Platón. Algo así como, imagínate un pollo, ¿verdad? Que camina sobre sus dos patas, pero sin plumas. Para Platón, eso éramos nosotros. Para Karl Marx, este filósofo, pensador, escritor del comunismo, el hombre era un homo faber. ¿Qué era esto? Un instrumento productivo al servicio del Estado, es decir, un ser que podía hacer muchas cosas y que estaba destinado exclusivamente para la producción. ¿Para la producción para quién? Para un país, para un gobierno. Y a final de cuentas, esto aplica también para todos los filósofos capitalistas. A final de cuentas, podríamos pensar, wow, qué mala onda, ¿verdad? El comunismo. Pero el capitalismo es exactamente lo mismo, pero en vez de ser un ser productivo para el Estado, el ser humano es un ser productivo para la empresa particular, para el rico o para el poderoso. A final de cuentas, ambas posturas son vistas desde este punto de vista, ¿no? Podría verse desde este punto de vista. Ok, continuamos. Para Darwin, el ser humano era un animal pensante, es decir, para él no había diferencia entre los humanos y los seres, perdón, entre los humanos y los animales. Él nos catalogaba como animales, a fin de cuentas, solamente que con raciocinio y que podíamos pensar y un nivel cognoscitivo mayor, ¿verdad? O muy superior al de los animales. Lo que es importante que quiero que sepas es que el Señor creó las estrellas, los planetas, las galaxias, las plantas, animales admirables, etcétera. Pero nada de esto que acabo de decirte se equipara al don que el Señor Todopoderoso nos dio a nosotros. También decidió hacer algo superior a todo lo antes escrito. Una vez que Dios crea todo esto, que vemos en Génesis, que crea todos estos animales, toda la creación, dice, pero me falta la joya, ¿verdad? La joya, la perla de la corona, la que va así adornando a esa corona, va así en el centro, ¿verdad? Y eso se refiere a nosotros. Esa corona, esa perla especial de la creación, somos nosotros. El ser humano es digno por portar la imagen de Dios, pero a la vez indigno esta imagen después de la caída de Adán. Qué paradoja tan más interesante. Somos dignos de merecer lo mejor porque portamos la imagen de Dios. Imagínate, eso es muy importante que lo podamos entender. Somos dignos de lo mejor porque portamos esa imagen de Dios, pero también somos tan indignos al ver nuestra maldad, nuestro pecado, lo bajo que puede caer en un ser humano, los pecados tan horribles en los que podemos caer. ¿Cómo es posible que alguien que tiene la imagen de ese Dios todopoderoso pueda ser también un asesino, un violador, un adúltero, un vicioso, un majadero? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es posible? Qué paradoja, ¿verdad? Nos plantea nuestra existencia, la existencia del ser humano después de la caída de Adán. Qué paradoja tan interesante. Al final de cuentas, Él nos colocó por encima de toda esta creación. Por encima, es lo que decía la Escritura, ustedes van a estar por encima y van a dominar todo. Miren lo que dice Salmo 8 del 3 al 6.
Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Este salmista se preguntaba, a ver, ¿por qué Dios? ¿Por qué te preocupas tanto por nosotros? ¿Por qué nos pusiste por encima de toda tu creación? ¿Qué tenemos? O sea, ¿qué tenemos nosotros que seamos dignos de tanto reconocimiento y de tanta atención por parte tuya? Eso era lo que se preguntaba el salmista. Cuando peco en contra de una persona por palabras o hechos, estoy dañando a alguien que lleva la imagen de Dios. Él no tomará esto a la ligera, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Esto de veras que nos lleva, ¿te acuerdas que hablaba de la paradoja de cómo somos dignos de lo mejor por tener la imagen de Dios, pero somos tan indignos cuando nos comportamos como seres que no llevan la imagen de Dios? Cuando nosotros pecamos contra otras personas de palabras o de hechos, es como si estuviéramos de alguna manera dañando la imagen de Dios. Cuando maltratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, cuando maltratamos a otras personas, cuando hacemos acciones que perjudican seriamente, que lastiman a otras personas, con chismes, con nuestra boca, con cómo hablamos mal de ellos. Es como si estuviéramos hablando mal de la imagen de Dios mismo, imagínense. Entonces, la verdad de todo esto es que Dios no va a tomar a la ligera que se esté maltratando su imagen. Por lo tanto, nosotros no deberíamos tomarlo a la ligera, el que nos comportemos mal, de manera equivocada con nuestro prójimo. Qué fuerte, ¿verdad? Es cuando tú veas a alguien enfrente de ti que lleva la imagen de Dios, hay que ponernos a pensar que esto es muy importante, cómo nos conducimos hacia esta persona, sea cristiano o no, ¿eh? Porque con el solo hecho de ser un ser humano, lleva la imagen de Dios. Los animales no son seres espirituales, no son racionales, no tienen voluntad moral. Estas características tú sí las tienes, las puede tener el ser humano, pero no los animales. Nosotros podemos ser seres espirituales, ¿verdad? Podemos ser racionales y podemos tener una voluntad moral. Los animales no lo tienen. Qué especial saber que Dios, nuestro Padre, obviamente es un ser espiritual, que es racional, que todo lo sabe, que todo lo piensa, y que Él también hace que el hombre, que el ser humano tenga en su pensamiento ejemplos, virtudes morales, conceptos morales que nos ayudan a vivir entre unos y otros. Esta voluntad moral es la que nos hace culpables delante de Dios, claro. Nos hace culpables porque Dios nos hace saber cuando estamos actuando mal. Aunque yo recuerdo cuando no era cristiano, que mi vida no estaba bien, yo sabía, esto que estoy haciendo no está bien. Definitivamente, Dios ha puesto en la mente del ser humano lo bueno, lo que es bueno y lo que es malo. Y nuestra propia capacidad moral que nos hace saber y diferenciar entre esto y lo otro es la que nos acusa y nos hace culpables delante de Dios. Porque aún sabiendo que estamos actuando mal y ejecutamos estas acciones, nuestro propio entendimiento que nos dice, hiciste mal, eso es lo que nos hace culpables y nos condena delante de Dios. Cuando Dios habla de hacernos a su imagen, utiliza la palabra hebrea Selem, que significa figura representativa. ¿Qué tal? Cuando leemos la escritura de Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se usó la palabra Selem. Es como si Dios dijo, habría dicho, hagamos al hombre como una figura representativa de nosotros. Hagamos el hombre a figura representativa, algo que nos represente. Wow, esto tiene una implicación muy profunda,
porque tú y yo deberíamos estar representando de manera digna a este Dios todopoderoso. ¿Recuerdan que hemos estado viendo en Hebreos que somos sacerdotes? Imagínense un sacerdote que va a ministrar, que va a servir en el templo del Señor y que no llega. Pero definitivamente era necesario que ese sacerdote llegara y ofreciera el sacrificio. Imagínense que el sacerdote no llega a oficiar, a exponer la ofrenda para su Dios. Yo definitivamente creo que ese sacerdote debiese reflexionar con respecto a su actividad que Dios le ha encomendado. Nuevamente, reitero, hemos estado aprendiendo un montón de cosas bien increíbles del libro de Hebreos. Dice que todos somos sacerdotes del Rey. Entonces, todos podemos ofrecer sacrificios. Miren lo que dice Santiago 3:9, la nueva versión internacional. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Y esto tiene que ver con lo que les decía, ¿verdad? Que pues hay que tener cuidado de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos, de cómo tratamos a alguien que es una figura representativa del Dios Todopoderoso. Nuestro cuerpo físico no es eterno, sin embargo, somos inmortales, según el autor. Y aquí quiero explicar algo que me pareció muy interesante. Porque si bien es cierto, nuestro cuerpo físico, el que hoy tenemos, no es eterno, sabemos que toda la materia será destruida. Si tenemos un alma, un espíritu. Y lo que señala el autor, obviamente, es una posición personal de él, que me pareció interesante podérselas compartir. Es que decía, definitivamente el cuerpo físico va a desaparecer, pero esa cualidad de tener un Dios inmortal también la plasmó en nosotros, debido a que unos estarán eternamente con Dios. O sea, Dios nos crea, dentro de nuestro cuerpo físico hay un alma, un espíritu, pero ese espíritu no será destruido, porque ese espíritu estará determinado a vivir por toda la eternidad. Es decir, esa alma, ese espíritu es inmortal, pero algunos estarán eternamente con Dios y otros eternamente en la condenación. Y esto me pareció importante, creo que es una postura muy personal de él. Yo quisiera antes decir que estoy de acuerdo con esto, tiene mucho sentido, pero sí quisiera como analizarlo un poco más, ¿verdad? Lo que sí sé es que definitivamente estaremos con Dios por toda la eternidad o sin Dios por toda la eternidad. Eso sí es una verdad que hemos encontrado en las Escrituras, lo hemos encontrado verdaderamente. Miren lo que dice Hechos 17:28. Puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Miren lo que dice esta escritura. En él vivimos, nos movemos y existimos. La esencia de lo que somos la encontramos en nuestro Dios. Él nos ha dado todo esto y es muy especial. Como creyente en Cristo, soy hijo de Dios. Esto es muy importante. La pregunta que nos hicimos al principio, ¿quién eres? Y seguimos analizando ese tema. ¿Quién somos? En este primer apartado que acabamos de ver, pues obviamente las escrituras nos hacen ver que somos, por principio de cuentas, creación de Dios y que tenemos la imagen de Dios. Pero acá ya viene en el Nuevo Testamento una palabra que me parece muy interesante. Hijo de Dios. Ya pudimos descubrir que somos creación de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que implica ser hijo de Dios. Esta pregunta es muy importante. ¿Todos los seres humanos son hijos de Dios? Miren lo que nos revela la Escritura. Más a cuantos en Juan 1:12, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios.
Y esta es una verdad total que nos revela la Escritura. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Otra pregunta. ¿Quién soy producto de la caída? Al principio vimos que somos creación de Dios. Con esta escritura que acabamos de leer, vemos que podemos, apes- eh, que podemos, además de ser creación de Dios, podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero mientras no llegamos a ser hijos de Dios, ¿qué es lo que ocurre con nosotros después de que el hombre es creado y cae? Dice la escritura, porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Alguien que es creado por Dios y que aún no es hijo de Dios, según esta escritura, dice que es enemigo de Dios. Entonces, la creación de Dios que no se ha convertido a Cristo está en una posición muy delicada, muy triste, está en una posición muy difícil. Necesitamos a Cristo, necesitamos reconocer que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, necesitamos actuar por fe, necesitamos recibir el bautismo, necesitamos creer en su palabra y reconocer su señorío, el señorío de Jesús en nuestras vidas. La Escritura nos dice, todo aquel que no se ha vuelto a Cristo es enemigo de Dios. Pero eso puede cambiar, porque aquí esta carta va dirigida a personas que ya eran cristianos. Y les dijo, porque cuando éramos enemigos, es decir, este hombre reconocía, el escritor de Romanos reconocía que antes sí era enemigo de Dios. No solo él, sino a todas aquellas personas a las que había sido dirigida esta carta. Todos ellos eran enemigos de Dios, pero les dice, pero mediante la muerte de Cristo, fuimos reconciliados con Dios. Eso es especial. Si tú aún no te has vuelto a Cristo, si no has tomado su palabra, si no has reconocido su señorío, si no has actuado por fe, créeme, aunque estés en esta situación de ser un enemigo de Dios, puede cambiar tu suerte por toda la eternidad. Es muy importante que lo consideres. ¿Para cuándo? Pues lo más pronto posible, para que puedas pasar de ser un enemigo de Dios a ser un hijo de Dios, de ser solamente creación de Dios, alejada de Dios, a ser un hijo de Dios. Esto es muy importante. Aún así, Dios valora la vida humana y planeó la redención a un alto precio. Y Él ama tanto a su creación, y a pesar de que muchos podemos ser sus enemigos, actuar como enemigos, ir en contra totalmente de lo que Dios establece, Él por amor planteó una redención, pero no cualquier redención. La redención sería pagada a un precio muy alto. ¿Y cómo fue esto? Pues por el sufrimiento y el martirio de su propio Hijo, de su Hijo Jesús. El Señor no es autor de pecado, Él nos deja que cada quien tome sus propias decisiones. También en su amor, Él podría ser un dictador, ¿no? No, pues yo quiero que me amen y todos me van a amar y te aseguro que lo haríamos, pero Él nos deja tomar nuestras propias decisiones. Él no crea el pecado ni tienta a nadie. Cada quien, según la escritura también dice, es arrastrado por sus propios malos deseos. Miren lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Así que cada ser humano es el arquitecto de su propia vida. Cada ser humano es el que toma las decisiones. A cada momento, ¿sabes? A cada momento estamos tomando decisiones tú y yo. Tomamos decisión para subirnos a un camión o no, tomamos decisión para comer esto o lo otro, tomamos la decisión de hacer ejercicio o no, tomamos la decisión de orar, de buscar a Dios o de no buscarlo a Dios. Pero ahí Dios nos deja libres porque Él es un caballero. Él nos da esa posibilidad de no interferir en nuestras propias decisiones porque Él quiere ser amado de una manera sincera.
¿Sabes qué? Podemos ver que la vida humana, que hay mucho pecado, que hay mucha destrucción, que hay mucha maldad. Pero quiero dejarte con esto. Jesús honra la vida humana. Cuando tú te veas a ti mismo como alguien que puede hacer cosas horribles, que peca contra Dios, que ofende la imagen de Dios, por lo que ya vimos, Jesús vino para darle honra a la imagen caída y pisoteada de la humanidad. Jesús vino y nos enseñó a amar. Jesús vino y se metió entre los leprosos, entre los enfermos, entre, entre las personas no valoradas en la humanidad, entre los pobres, desvalidos, entre los ignorantes, sí, entre los ricos, ricos económicamente, pero muy pobres espiritualmente. O sea, Jesús vino a resaltar, vino a decir, bueno, esto es la raza humana, así está en su caída y en su pecado, pero yo, con figura humana, vengo a darle la dignidad que esta raza humana, que esta humanidad necesita tener. Y Jesús viene a ponerle, a darnos ese ejemplo, así bien claro, bien perfecto, de cómo el ser humano debiese exaltar la imagen de Dios. Jesús vino a mostrar la imagen de Dios, ¿sabe? ¿Sale? Pero vino a resaltar esa imagen en ese hombre y en esa mujer caídos, pues del pecado de Adán y Eva. Así que cuando tú veas que a tu alrededor la gente es muy imperfecta, que falla, que se equivoca, que ofende, que se porta mal, que es insolente, que ofende lo sagrado, lo puro, que ofende la imagen de Dios de mil maneras, piensa que Jesús vino a restaurar y es el ejemplo perfecto de darle la honra y la dignidad a ese ser humano caído y pisoteado por el pecado. Cuando te pregunten, ¿quién eres? Ya sabes qué responder. Es el momento de que puedas compartir con las personas que están ahí cerca de ti el mensaje que al día de hoy te venimos a compartir. Recuerda, seguimos viendo el tema, renueva tu mente. Estoy seguro que cuando tú reflexiones al respecto de este tema, tu mente va a ser renovada. Muchas gracias, hasta pronto y que estén muy bien.